Buen día, hoy vamos a continuar con el tema de 3D Studio Max. Hoy vamos a entrar un poquito más en el tema de modelado, un poquito más complejo. Vamos a ver la parte de iluminación, el manejo de las luces y la parte de manejo de cámaras para empezar a crear nuestras primeras composiciones dentro del programa. Y vamos a tratar de ser muy específicos en cada tema para que puedan entenderlo de una manera mucho más fácil. Bueno, entonces vamos a arrancar de una vez con el tema de modelado. Recordamos que en el momento final del anterior video estábamos viendo ya cómo modificábamos una figura a partir de vértices, líneas y caras, etcétera. Entonces vamos a empezar a trabajar de la misma manera que veníamos trabajando. Recuerden que estamos trabajando con una figura básica, que en este caso es el cubo. Vamos a ver cómo está compuesto nuestro cubo. Vamos a ver que tenemos un cubo de las siguientes propiedades, que es un cubo de 50 por 50. Recordemos cómo lo creamos. Vamos a hacer un pequeño recuento de cómo creamos este tipo de objetos. Recuerden que vamos a el panel de creación o create. Vamos a ver en la parte de geometrías y primitivas estándar. Vamos a seleccionar nuestro box y vamos a crearle unas propiedades específicas. En este caso vamos a hacer una figura de 50 por 50 por 50 con 4 segmentos. Recuerden que los segmentos es la cantidad de partes en las que podemos distribuir un objeto y esas partes, recuerden que a partir de ellas es que podemos empezar a modificarlo. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con nuestro objeto. Primero que todo vamos a convertirlo. No va a ser un polígono, sino un mesh, si no estoy mal. Sí, un mesh editable. ¿Listo? ¿Para qué el mesh editable? Si nosotros recordamos en el video pasado, podíamos seleccionar el objeto de diferentes maneras, como un objeto general, o podíamos empezar a utilizar la selección de polígonos, en este caso los bordes, o los puntos o los vértices, para poder empezar a modificarlo. En este caso, recuerden que podemos utilizar la herramienta de mover o la herramienta de rotar para empezar a modificar el objeto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En este caso, si yo tomo este polígono y lo muevo, van a ver que va a haber un estiramiento de los bordes y eso nos va a crear, bueno, nos va a crear cierto tipo de figura, cierto tipo de modelado que depende de lo que nosotros vayamos necesitando. Puede que nos funcione, puede que no. Hay otra manera de empezar a crear a partir de estas herramientas. Si nos vamos al panel de modificar y bajamos un poco, vamos a ver una pestaña que se llama Edit Geometry o Editar Geometría. En este caso vamos a ver dos herramientas muy importantes. En este caso es el Extrude o Extruir y Bevel, que puede ser el bisel de las figuras. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a tener dos maneras de modificar diferentes para poder ver la diferencia. En este caso la que ya conocemos, que es arrastrar una cara, y por este lado vamos a utilizar la herramienta de extruir. Cuando le damos clic en la herramienta de extruir, vemos que cuando nos acercamos a la parte seleccionada nos cambia el cursor como a un cubo, como saliendo del punto central. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dentro de la herramienta. Si estuviéramos con la herramienta de seleccionada, aparece obviamente lo que tenemos seleccionado en esta parte, que en este caso es seleccionar y mover. Vamos a activar el extrude y vamos a darle clic sostenido al área que tenemos seleccionada. Y cuando nos vamos hacia arriba, él va a sacar una parte de esa cara, pero a diferencia de la otra, no nos va a arrastrar la malla completa, sino que nos va a crear otro polígono completamente diferente y a partir de eso podemos crear otro tipo de figuras. Podemos ver acá la diferencia también entre mover la cara y extruir la cara.
¿Listo? Y eso lo podemos hacer obviamente igual que en el anterior video, podemos trabajarlo ya sea con bordes o con vértices. Esto ya nos va a empezar a crear una figura un poco más sólida, un poco más rígida y va a ser mucho más fácil de manipular. Pero entonces ahí tenemos que empezar a tener en cuenta es qué queremos modelar. Y otra herramienta que tenemos en este caso es la del bevel o la del bisel. ¿Para qué nos sirve este bisel? Vamos a activarlo y si se dan cuenta pasa exactamente lo mismo que en la herramienta anterior, nos cambia el cursor en la parte que tenemos seleccionada y igualmente con el clic sostenido, si vemos como que nos saca otra porción pequeña de la cara que tenemos en este caso extruida, cuando soltamos el clic arrastramos y nos crea un bisel. ¿Listo? Ese bisel y esa extrusión la podemos manejar tanto manual como una parte como exacta. Si nos vamos al dial de al lado podemos seleccionar en unas cantidades reales cuánto queremos extruir en el caso que estemos trabajando con medidas exactas. Podemos extraerlo y teniendo en cuenta el valor que nos va a aparecer en este sector de acá. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre tenemos que tener seleccionado una cara o lo que vayamos a extruir y así lo podemos ir modificando. Y podemos hacer cosas interesantes en este caso, digamos, vamos a crear una extrusión acá y vamos a salir de la herramienta y vamos a seleccionar rotación y en este caso podemos empezar a rotar las caras y empezar a generar unas figuras bastante interesantes dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Y obviamente podemos empezar a trabajar con estas caras independientes para empezar a modelar algo diferente. ¿Listo? Esta es otra manera de modelar cuando queramos hacer algo un poco más rígido. Ahora vamos a ver qué pasaría si quisiéramos hacer algo un poco más orgánico. ¿Listo? Vamos a eliminar esta figura que acabamos de realizar y vamos a trabajar en este caso. En este caso tenemos dos opciones, podemos trabajar una esfera o una geoesfera. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a crear una esfera acá y vamos a crear una geoesfera al lado. Al principio las vamos a ver muy similares, de pronto tal vez esta geoesfera se ve un poco más, con menos polígonos que nuestra esfera inicial, pero eso no tiene nada que ver. Vamos a ver en wireframe para ver los polígonos que maneja y si se dan cuenta los polígonos que maneja cada una de las figuras es diferente. Estos polígonos van como de un punto inferior a un punto superior y esta tiene los polígonos un poco más distribuidos, más equitativos. Depende de lo que vayamos a utilizar, ahí podemos definir qué tipo de objeto vamos a manejar. Obviamente con las dos herramientas podemos modificarlas para que se vean mucho más pulidas, podemos decirlo. En este caso, si nos vamos otra vez al shading, si nos damos cuenta que a esta geoesfera le podemos aumentar los segmentos y se nos va a ver mucho mejor, incluso mejor que la esfera normal. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya que cuando trabajamos con figuras que tienen demasiado poligonaje, el programa se nos va a poner un poco más lento y va a ser más complicado trabajar. Aquí lo podemos ver mucho más gráfico si aumentamos la cantidad de polígonos y si disminuimos la cantidad de polígonos. Lo mismo en esta figura, en este caso tenemos 32. Si bajamos los polígonos se van a dar cuenta que se forma otro tipo de figura. En este caso vamos a trabajar con la geoesfera. ¿Por qué con la geoesfera? Porque con esta geoesfera podemos tener mucho más control de los puntos que vamos a empezar a modelar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a convertirlo en este caso en un polígono editable. Y si vamos hacia abajo, vamos a encontrar una herramienta muy interesante que se llama Soft Selection. ¿Listo? ¿Qué es este Soft Selection? Si nosotros vamos a seleccionar, bueno, en este caso puntos, que nos sirve muchísimo. Si nosotros nos vamos a puntos y seleccionamos un punto, empezamos a moverlo, si ustedes se dan cuenta, nosotros movemos independientemente el punto, pero nos empieza a jalar la malla
de una manera que tal vez no nos vaya a funcionar mucho. ¿Listo? En el caso del Soft Selection, cuando yo ya tengo esta herramienta seleccionada, Soft Selection ya se me habilita. Me dice usar Soft Selection. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Si ustedes se dan cuenta, empieza a tener como ciertos colores alrededor del punto que yo tengo seleccionado. Y a diferencia de lo que yo estaba haciendo en el anterior arrastre de la figura, cuando yo jalo, va a tener una proporción de qué es lo que yo estoy moviendo dentro de la figura. O sea, va a ser más un tipo arcilla que nos va a permitir crear formas un poco más orgánicas. Obviamente esa selección la podemos modificar dentro de las opciones de Soft Selection, en este caso el Fall Off. Podemos ampliar el rango, el pinch y la burbuja. Si ustedes se dan cuenta, abajo tenemos como una gráfica que nos indica cómo va a ser ese movimiento que nosotros vamos a manejar. En este caso, si se dan cuenta, podemos tener un modelado mucho más orgánico y ya cuando nos vayamos a la figura como tal, ya se va a ver completamente diferente. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, vamos a ver para qué nos puede servir. Vamos a empezar a ver, recuerden el tema de vistas y en este caso podemos empezar a crear, podemos seleccionar varios puntos y podemos empezar a modelar algo así como un rostro o una cabeza, tal vez si queremos modelar un personaje. Podemos empezar a crear formas mucho más orgánicas, mucho más fácil y mucho más sencillas. Si ustedes se dan cuenta, ya no es una figura como tan rígida, que era lo que estábamos viendo al inicio, sino que ya tiene una forma mucho más amigable, mucho más suave. Esto, repito, esto nos sirve mucho para el tema de modelado orgánico y esto nos va a permitir crear figuras que no se vean tan estáticas. En el caso se utiliza mucho en el tema de modelado para arquitectura, pero esto ya es mucho más, podríamos decir, un poco más artístico. Aquí tenemos que empezar a jugar con la parte de cuánto queremos modelar, cuánto queremos mover la figura, ya que obviamente nos va a empezar a generar distintos tipos de arrastres en cuanto a la malla. Generalmente es bueno trabajar con ambas vistas, con la vista original y con esta vista que es la de la malla como tal. Y empezamos a ver cómo se va deformando. Entonces, si se dan cuenta, la deformación de la malla es completamente diferente a la que ya conocíamos. Y esto ya para la parte orgánica. Si nos vamos al frente, podemos seguir modelando un poquito esto para que tenga una mejor cara. Esto es como un mini ejemplo de qué es lo que podemos hacer. Entonces, ¿por qué les decía que es mejor trabajar con figuras de bajo poligonaje? Porque nosotros a través de las herramientas que tenemos podemos ampliar los polígonos para un render final, para una vista final, sin necesidad de tener que trabajar obligatoriamente con muchos polígonos. En este caso, si vemos cómo está la figura en cuanto a polígonos, está, ya, bueno, podemos decir que está un poquito amplio, pero pues todavía se podría pulir un poco más. Como ya lo convertimos a un polígono editable, ya no podemos ampliarle la cantidad de polígonos que tiene la figura, pero podemos empezar a hacer uso a la lista de modificadores de esos objetos. En este caso vamos a utilizar uno que se usa demasiado, que es el Turbo Smooth. Vamos a buscarlo. Generalmente todos estos están organizados de manera alfabética. Si se dan cuenta, ya el cambio es inmediato y podemos ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Si apagamos el Turbo Smooth y lo prendemos, y ese Turbo Smooth puede ser mucho más denso, o sea, él va a empezar a ampliar la cantidad de polígonos a lo que nosotros vayamos diciendo a partir de esta pestaña de iteraciones. Si le damos 2 o 3,
Ya se dan cuenta que la malla es mucho más densa y las curvas que nosotros estamos generando dentro del modelado se va a ver mucho más definido. Eso nos va a servir para empezar a crear figuras mucho más orgánicas. Si podemos trabajar, si tenemos un buen equipo, podemos trabajar a partir de esa figura. Si se dan cuenta, cuando yo hago un movimiento y me devuelvo al Turbo Smooth, él me va a mostrar cómo se está trabajando la figura. Y bueno, ya eso depende de cuál sea nuestra intención dentro del modelado.